Los ciudadanos estadounidenses que quieran visitar Europa a partir de 2021 deberán solicitar el visado ETIAS, European Travel Information and Authorization System. En la actualidad, los nacidos en Estados Unidos solo necesitan presentar su pasaporte para viajar a cualquiera de los 26 países europeos que conforman el espacio Schengen, como España, Alemania, Italia o Bélgica. Sin embargo, en 2016 la Comisión Europea modificó esta política y diseñó el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, SEIAV, o ETIAS, por sus siglas en inglés. Con esto, la institución persigue reforzar el control de sus fronteras y tener una información más exhaustiva de los extranjeros que visitan naciones del viejo continente. Los ciudadanos estadounidenses que viajen a Europa tendrán próximamente que aplicar para conseguir una visa ETIAS, que es la nueva visa de viaje para visitar Europa y que entrará en vigor en 20.213, explica la web oficial del sistema ETIAS. Como cualquier otro país o región del mundo, Europa ha decidido recientemente mejorar sus niveles de seguridad y evitar cualquier otro problema con la migración ilegal y el terrorismo. Esto significa que, a partir de 2021, todos los americanos que viajen a la zona europea Schengen necesitarán una ETIAS, informaron. Países que exigirán la visa ETIAS, como indican los consulados europeos en Estados Unidos, hasta dentro de 2 años, los estadounidenses podrán viajar al viejo continente con su pasaporte. El 1 de enero de 2021 comenzará a funcionar el sistema ETIAS, que aplicará en estos 26 países del espacio Schengen. Esta nueva visa también permitirá a los estadounidenses ingresar en Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano, 3 de las naciones más pequeñas del continente. Para viajar a Reino Unido, Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda o Rumanía, no será requisito tramitar este documento, pues no son países adscritos a Schengen y cuentan con políticas particulares propias con respecto al acceso de entrada a extranjeros. Requisitos para conseguir la visa. Para registrarse en la base de datos de ETIAS, los estadounidenses deberán estar en posesión de un pasaporte en regla y una tarjeta de débito o crédito. El interesado deberá cumplimentar el formulario de solicitud en el que se recabarán datos personales como la dirección del domicilio, un número telefónico o el email de confirmación. En cuanto al pasaporte, los requisitos son claros. Deberá caducar, como pronto, 3 meses después de la fecha de regreso del viaje. Además, las autoridades europeas informan de la posibilidad de que se deniegue este documento de identidad cuando tenga más de 10 años de antigüedad. El visado tendrá una validez de 3 años, y su costo será de aproximadamente $8. En esos 3 años de validez de la visa ETIAS para viajeros estadounidenses, es posible entrar a cualquiera de los países europeos del espacio Schengen que aplican tantas veces como sea necesario, explican los organismos europeos.
El trámite completo podrá realizarse a través de Internet sin visitar ningún consulado, tal y como ocurre con el ESTA estadounidense,